bienvenidos a un nuevo video más de Aprende en Casa. Hoy vamos a hacer el día 4 de la semana 25 y nuestro tema es: escribimos una cartilla de recomendaciones, parte 1. Esto viene al curso de comunicación para sexto grado de primaria. Nuestra meta, o lo que vamos a cumplir en esta clase de hoy, es planificar la escritura de la cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Eso es lo que vas a cumplir tú conmigo en esta clase de hoy. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar leyendo la ficha de recursos. Ustedes lo tienen. Nos dan algunos ejemplos de cartilla. Vamos a leer el primero. El ejemplo 1. A simple vista, nosotros vemos, nos dice 3 pasos claves para mantener alimentos seguros en zona de emergencias. Si ustedes se dan cuenta, tiene una información y una imagen que simboliza lo que dice la información. También vemos subtítulos y su fuente e insignias. Vamos a leer lo que nos dice. Esta cartilla es una de las 6 cartillas elaboradas por el Ministerio de Salud. Cada una de ellas es de una página y son independientes. Tomen en cuenta bien, porque tratan asuntos diversos relacionados al cuidado de la salud. Esta cartilla se centra en orientar sobre el manejo de los residuos sólidos. En la parte inferior se colocan los medios para comunicarse con las dependencias del ministerio y la fuente de información. Y nosotros tenemos la fuente, donde dice https://bit.ly/2zn1ccm y su fecha de actualización, el 23 de agosto de 2020. Ya que hemos entendido la cartilla 1, vamos a pasar con el ejemplo 2. ¿Qué vemos a simple vista? Fenómeno del niño, ¿no? Y estos son recomendaciones para cultivos en costa. Vemos, tiene imágenes, nos dice Ministerio de Agricultura y Agua, también tiene información y algunas imágenes como infografías. Vamos a leerlo bien. Esta cartilla contiene 12 páginas. En este ejemplo se observa únicamente 4 páginas. La carátula, la segunda carilla, donde inicia el contenido con una breve presentación que sustenta la importancia de la cartilla. Sí, está bien. La siguiente página en la que se leen instrucciones para atender a la siembra de frijol. Acá nos da instrucciones del frijol, acá mismo está su imagen. En la siguiente página de la cartilla se explica sobre otros alimentos. Y la carilla de cierre, espacio en el que se afirma la intención de la carilla con una breve idea y se coloca la fuente y los medios para comunicarse con la institución. Sí, porque nos deja su Facebook, su Twitter y su página web, ¿no? Y también nos da la bibliografía, Dirección General de Salud, cartilla de orientaciones para zona de emergencia. Igual su página web y actualizado. Ahora vamos con el ejemplo 3. ¡Wow! ¿Qué vemos acá, José? Si se dan cuenta, esta cartilla es diferente a las demás, porque está echado y también es más largo, si ustedes se dan cuenta. También tiene una imagen de fondo. Pero ¿cuál es el tema principal? Perú, cartilla informativa sobre los pueblos indígenas y originarios. También se dan cuenta que tienen gráficos, como gráficos de barra y gráficos circulares. Vamos a leer un poco. Ejemplo 3. Esta cartilla es de 2 páginas y se dobla en 2. En el ejemplo solo se muestra la primera página que abarca la presentación, donde se observa el título Perú, cartilla informativa sobre los pueblos indígenas originarios. Acá mismo dice. Luego en el lado derecho se encuentra la sección que desarrolla quiénes son estos ciudadanos peruanos. Acá no dice quiénes son o cuántos son. Luego en el lado derecho se encuentra la sección que desarrolla quiénes son estos ciudadanos. ¿Quiénes son? En el lado izquierdo se halla el cierre de esta cartilla, en el que se coloca la fuente y la página web. Pero José, ¿dónde está la fuente? Aquí está, si ustedes se dan cuenta, está chiquitito, pero sí se ve. Acá mismo nos dice su fuente, así que esa es la fuente. Ahora, ya que hemos entendido la ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3, sigamos. Ahora te proponemos el siguiente problema. Acá tenemos nosotros que hallar lo que hemos leído. Vamos a marcar del ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Nombra a la autora o al autor del contenido o institución encargada de la creación. Sí nombra, ya que era el ejemplo 1, Ministerio de Salud, de Agricultura, y el tercero, de Cultura.
2. Expresa claramente el propósito de la cartilla a partir de los datos que identificas, por ejemplo, qué se observa, a quién se dirigen, con qué finalidad. Sí, el ejemplo 1 era para toda la población sobre el cuidado que se debe tener los alimentos en una emergencia. El segundo era sobre la cosecha del frijol. Y el tercero era de los pueblos indígenas. Tercero, presenta la información en una secuencia coherente, ordenada y objetiva. Sí, ya que tiene fuentes y datos que la sustentan, o sea, lo que sustenta, o sea, su bibliografía, su actualización, su propósito, y está en una manera ordenada. Eso es lo que debe tener. Cuenta con información precisa y directa, o sea, te dice de frente al grano, acompañada de imágenes. Sí, ya que hemos visto que le acompañan imágenes relacionadas a la información que nos dice. También de igual manera, el ejemplo 2 de la cosecha y frijoles, y el ejemplo 3 de los pueblos indígenas, que tenía un fondo, ¿no se acuerdan? Tiene información actualizada o presenta la fecha de edición o divulgación para reconocer su actualización. Sí, hemos visto que decía en su bibliografía, de igual manera el ejemplo 2 y el ejemplo 3. Ejemplo 1. ¿Posee fuentes creíbles que la respalden? Sí, posee fuentes, ya que decía Ministerio de Salud, hizo imagen. De igual manera, ejemplo 2 de agricultura y ejemplo 3 de cultura. Ya que hemos hecho nuestro cuadro, sigamos. Te habrás dado cuenta de que todas las cartillas presentan con claridad el autor y, por ser instituciones reconocidas, son fuentes directas que generan confianza. Además, proporcionan datos para que te comuniques con estos organismos o fuentes para investigar más sobre el tema. En este caso, los autores y fuentes directas son el Ministerio de Salud, como hemos visto en el ejemplo 1, en el ejemplo 2 está el Ministerio de Agricultura y en el tercer ejemplo, Ministerio de Cultura. En el caso del ejemplo 3, es una cartilla distinta a las demás, nos hemos dado cuenta nosotros, porque explica y desarrolla un tema de corte completamente expositivo. Es decir, no es un conjunto de pautas y orientaciones. Además, cita fuentes bibliográficas y electrónicas que respaldan los datos que proporciona. Sí, es verdad lo que nos dice esto, ya que tiene pautas, orientaciones y fuentes bibliográficas, ¿ya? ¿Qué fue el autor? ¿De dónde sacó la información? Una página web para buscar. Sigamos. Los 3 ejemplos de cartilla tienen propósitos distintos y definidos. La primera está dirigida a toda la población, porque es un problema que afecta a todos, ¿no? Que está en zona de emergencia y explica paso a paso cómo cuidar los alimentos para evitar las enfermedades. La segunda está orientada a aquellas personas que realizan actividades agrícolas, porque es Ministerio de Agricultura, ya que ellos siembran, cosechan, plantan, ¿no? Paso a paso, cómo cuidar los alimentos. Aquí está, orientada a aquellas personas que realizan actividades agrícolas para alertar sobre la importancia de atender adecuadamente sus sembríos cuando ocurre el fenómeno del Niño, o sea, parecido a un huaico. Finalmente, el propósito del tercer ejemplo es explicar sobre los pueblos indígenas u originarios. En esta última cartilla, el objetivo no es brindar pautas y recomendaciones, sino informar sobre quiénes son estos ciudadanos y ciudadanas. Aquí mismo nos dice de que su propósito es decir quiénes son los indígenas, por qué son originarios. ¿Sabías qué? Eso es lo que nos informa. Si observas nuevamente esta cartilla, las 3 contienen información objetiva, precisa y responden coherentemente a su propósito. Si hemos visto que tienen de manera precisa, como hemos visto anteriormente. De igual manera, acá en este cuadro hemos identificado si nombra autor, expresa claramente el propósito, información en secuencia, información o posee fuentes. Así que después de darnos cuenta y haber marcado nuestro cuadro, vamos a responder. Acá nos hemos separado ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. El ejemplo 1 brinda orientaciones, o sea, instrucciones concretas y directas acompañadas por imágenes. Presenta título y pautas. El ejemplo 2 hace lo mismo que es el ejemplo 1, pero antes presenta brevemente su intención y como cierre refirma su propósito, instructiva con datos expositivos.
presenta título, inicio, presentación, pautas y cierre, ¿no? Hemos visto de la cosecha de frijol, que tenía su pauta, su inicio y su cierre, que tenía de igual manera con dónde se podía contactar, ¿no? Con el Ministerio de Agricultura. El ejemplo 3. Desarrolla ideas de manera breve para garantizar que los lectores conozcan los pueblos indígenas u originarios. Presenta título, inicio, desarrollo con algunas pautas y cierre. Seguramente ya te diste cuenta de la variedad de cartillas que se divulga por todo el país y que según los propósitos de escritura, la estructura y el desarrollo del texto pueden variar. Ahora revisa el cuadro que has marcado con un aspa y corrige lo que crees que sea necesario. Aquí nosotros vamos a marcar qué vamos a hacer: ejemplo 1, ejemplo 2 o ejemplo 3. Yo en mi caso voy a escoger el ejemplo 1, ya que voy a hacer algo parecido. Ya que hemos marcado nuestro cuadro, ustedes también pueden escoger el ejemplo 2, ejemplo 3 o ejemplo 1. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a planificar. ¿Ya elegiste qué tipo de cartilla harás? Si yo elegí el ejemplo 1, ya que lo marqué. En esta ocasión tienes la opción de escoger entre la cartilla 2 o 3, pero yo escogí la 1. Piensa que los temas de salud son bastante amplios, así que es recomendable que delimites cuidadosamente sobre qué tema relacionado de salud quieres comunicar en tu cartilla. Yo no voy a hacer un tema largo, voy a hacer un tema corto sobre el lavado de manos en COVID-19. De pronto, si quieres informar a tus familiares sobre las vacunas, en qué consiste la del COVID-19 o de qué tratan las fuentes confiables, te conviene hacer una cartilla parecida al ejemplo 3. Toma en cuenta, si decides elaborar una para comunicar la importancia de lavarse las manos, cuidarse del COVID-19 o hacer ejercicios físicos diariamente y luego brindar recomendaciones, deberías realizar una cartilla parecida al ejemplo 2, ya que podemos poner más información, ya que podemos poner 12 páginas. Ya que hemos planificado, vamos a realizar lo siguiente. Completamos el gráfico. Esta es nuestra planificación. Planificación. ¿Para qué lo escribirás? Muy buena pregunta. ¿Para qué escribirás? Escribiré para que las personas tengan precauciones con el COVID-19. ¿De qué tratará? Tratará sobre el cuidado que debemos tener con el COVID-19. ¿Qué tipo de cartilla elaborarás? Elaboraré una cartilla del ejemplo 1. ¿A quiénes está dirigida? Está dirigida a un público en general. ¿Qué materiales utilizarás? Utilizaré lápiz, hojas de reuso, ya que va a ser borrador y luego va a ser la versión final. Lapicero, regla, borrador y etc. Ahora, ¿qué fuentes confiables utilizarás? O sea, ¿de dónde vas a sacar la información? Yo utilizaré información de la MINSA, o sea, del Ministerio de Salud, y de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Ya que hemos planificado, ustedes pueden hacer lo mismo o también pueden escoger otro, ya que ustedes pueden escoger otros temas diferentes. Capaz ya no del COVID-19, sino las precauciones que se debe tener ante un huaico, que hemos hablado anteriormente, de un terremoto o también de COVID-19, pero otras pautas, usar mascarilla, etc. Ya que hemos planificado, vamos a ordenar nuestras ideas. Finalmente, sigue los siguientes pasos para ordenar tus ideas. Ya hemos planificado, ahora vamos a ordenarnos. Paso 1. Piensa cómo será la carátula de tu cartilla. Debe tener un título atractivo que se exprese de qué tratará y define una imagen relacionada al tema. Debe decidir dónde escribirás tu nombre. Eso es lo que tú debes tener en cuenta. ¿Cómo será la carátula? ¿Qué imagen pondré? ¿Dónde pondré mi nombre? O sea, como una firma. Paso 2. Selecciona aquella información confiable que fundamente la importancia de tomar en cuenta las recomendaciones que desarrollarás. Conceptos, causas, consecuencias y otros datos que pueden interesar a tus destinatarios. Si tu cartilla es más explicativa, estos datos y otros que selecciones se convierten en los subtítulos, hemos visto en la cartilla 1, que expondrás. Debes agregar algunas imágenes, gráficos o esquemas que completen la información. Paso 3. Determina las recomendaciones de manera clara y directa, si es posible, con imágenes que describan cada indicación. Paso 4. Realiza tu cierre con una conclusión de toda tu cartilla.
o sea, un final para nuestra cartilla, donde vamos a poner las fuentes. Recuerden, puedes hacerte una de estas preguntas. ¿Por qué es importante que sepan sobre este tema? Porque eso afecta a nuestra salud, igual manera a la salud de las personas. ¿Por qué es importante que se sigan estas recomendaciones? Es importante que sigan estas recomendaciones para que ninguna persona se infecte de COVID-19 y pueda estar más segura ante el peligro de enfermarse. Y paso 5, cita las fuentes confiables de donde seleccionaste información. O sea, al finalizar nuestra cartilla, vamos a poner las fuentes. ¿De dónde saqué la información? ¿De qué página web o de qué libro he sacado? Así que después de ordenarnos nuestras ideas, vamos a ajustar nuestra planificación. Vamos nosotros sacando nuestra lista de cotejo. La lista de cotejo nosotros tenemos y vamos a reflexionar. ¿Elegiste el tipo de cartilla que escribirás? Sí, yo escribiré un ejemplo 1 que hemos leído del recurso. Ejemplo 1 voy a hacer. ¿Sabes cuál es el tema de tu cartilla? Sí, recuérdense bien, las precauciones que se debe tener ante el COVID-19. ¿Elegiste el título de tu cartilla a partir del tema? No, ya que el título todavía está en proceso. Hemos escogido el tema, pero el título todavía. Podría ser un título relacionado al tema, ya que es precauciones contra el COVID-19. Entonces podría ser un título atractivo. ¿Tienes claro para qué desarrollarás esa cartilla? Sí, tengo claro para qué desarrollaré, para que todas las personas tengan precauciones a que no se enfermen. ¿Definiste la imagen que acompañará la carátula de tu cartilla a partir del tema? Sí, yo utilizaré un señor utilizando mascarilla y el virus alto como un stop para que el virus no entre a nuestro organismo. ¿Tienes claridad de los subtemas de tu cartilla? Sí, tengo claridad. Utilizaré precauciones que debemos evitar y un gráfico también voy a hacer. ¿Seleccionaste información confiable para las recomendaciones que brindarás? Sí, yo sacaré información de la MINSA, o sea, del Ministerio de Salud, y de la OMS, Organización Mundial de la Salud. ¿Seleccionaste imágenes para describir cada recomendación? Sí, yo sí seleccioné. Ya tengo seleccionadas mis imágenes para que cuando ya escriba mi primer borrador o la parte final ya pueda aplicar esas imágenes. ¿Elegiste tú o tus destinatarios? Sí, elegí, ya que ese público va a ser un público en general. Todas las personas va a estar dirigida, ya que esa precaución, o sea, el virus, nos puede atacar a cualquiera. ¿Elaboraste una conclusión? Conclusión, sí elaboré, ya que va a ser un resumen de nuestra cartilla. ¿Citaste las fuentes confiables de dónde obtuviste la información? Sí, yo ya cité, o sea, de dónde saqué la información, de qué página web, y nosotros vamos a poder hacer. Así que chicos, ya hemos planificado, o sea, ya hemos cumplido nuestra meta. Recuerden bien, planificar la cartilla. Así que, esto fue todo el video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle un like para seguir creciendo el canal. Así que chicos, esto fue todo el video. Adiós.